Hola, hola a todos. Hoy quiero presentarles a mi invitada que es Amapola. Ella fue mi dula cuando yo estaba embarazada de mis dos hijas. Hace 6 años que tuvimos a Mati, sí, hace seis, cumplió 6 años, y a Lucía, que también fue una historia muy divina porque fue un parto en casa no esperado. Ella se adelantó y la recibimos aquí, justo aquí en este lugar que estamos haciendo este proyecto. Entonces quiero darles la bienvenida a Amapola y que ustedes conozcan un poquito qué es todo esto de ser dula, de acompañar un embarazo. Y pues un poquito Amapola viene con algo nuevo que no tenía hace 6 años y que es mamá desde hace 6 meses. Entonces, bienvenida, bienvenida a este capítulo, a este podcast. Estoy muy contenta de tenerte aquí conmigo. Yo también estoy muy contenta. Siempre es rico volver a los lugares donde uno amó la vida, y ¿no? Donde conectamos, donde conocemos el valor y la belleza de la vida. Yo recuerdo mucho de tus gestaciones y de tus partos la belleza, el posparto también como la belleza. Yo siempre digo que la belleza no está exenta de dificultad, que Ujú. la belleza no está exenta de algunas otras emociones incómodas. Pero sí hay procesos muy bellos, ¿no? De florecimiento que es sin esfuerzo, que sencillamente se dan. Y recuerdo mucho la luz de esa belleza de los nacimientos que tú atravesaste. Mm. Sí, fue muy, muy divino. Y bueno, hablando un poquito como de esto que dices de las dificultades y de lo que se vivió, es como ese, lo que fui yo antes de ser mamá y lo que soy ahora siendo mamá y todos esos procesos que pueden ser también desde afuera, como que se ven bellos, pero por dentro pueden ser tormentosos y como es de difícil a veces, como salir adelante, como darle, seguir adelante. Entonces, un poquito por eso nace este proyecto, como de ver que las mamás estamos solas. Y bueno, esa soledad que pasa luego de, tú me acompañaste también en mi puerperio, como luego en esa cuarentena. Y yo anhelaba tanto, tanto, tanto tu llegada, porque yo me sentía sola, infinitamente sola. Y yo decía, "Ay, no sé, quiero que alguien me acompañe, pero no sé cómo me pueden acompañar tampoco. No sabía cómo pedir ayuda, Wow, sí. no sabía nada. Y me sentía abrumada con mi primera chiquita. Digamos que no me sentía tan abrumada con mi segunda chiquita. Yo sentía como que no, uy, como que no sabía qué hacer. Es demasiado, va por Es dos. demasiado, va por dos. Y me sentía muy sola. Siempre me sentí muy sola. Y creo que es una soledad que tal vez ya me acostumbré como a vivirla, A pero no navegarla. a navegarla, pero no quiere decir que no la siga sintiendo, Seguro. porque he tenido tantos, 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 Ujú, tantos cambios ujú, que ujú. yo digo, igual soy otra y no sé quién soy. Entonces, bueno, eso de mí. Sí, sí, Pero eso es sí, como sí, se siente el así. puerperio, como todo lo que pasa en la maternidad, que es muy difícil de explicar y de poner en palabras. Seguro. Yo siento que es como es la soledad de la oruga que tiene que hacer pues la escafandra para convertirse en mariposa y que nadie se puede meter en la escafandra con uno, Nadie. ¿verdad? Esa especie de soledad que se siente como, pues al final tengo que hacerlo yo. Al final soy yo la que está a las 3 de la mañana dando la teta. Al final cuando mi hijo tiene cólico o tiene fiebre, soy yo quien está asumiendo sobre el cuerpo este lugar de agobio, de preocupación. Y yo siento que al final mm, uno necesita cómplices en eso. Ujú. Una muy buena amiga mía, Elena Castaño, dice que uno necesita cómplices de la belleza en la maternidad y la paternidad. Y que muchas veces el papá, ¿no? Como este rol en la pareja, el esposo, es un cómplice en la belleza, de mira, se está sentando, ¿no? O ahora dice tata, o cosas de sentirnos claro, acompañadas en esa manera. Mm, Uno necesita cómplices y necesita testigos, testigos de ese florecimiento.
necesita personas que escuchen, sencillamente como que sean testigos de la transformación y que uno pueda decir, siento así, siento así, se me está moviendo esto de mi infancia, se me está moviendo esto de mi mujer, no sé, emprendedora antes y que ahora me siento perdida, ¿no? Un poco cómplices y testigos de este perderse para volver a encontrarse y todo el camino y el laberinto interior que uno recorre, pues para convertirse en la nueva mujer que es. Que eso no es como de un día para otro, sino que uno empieza a cultivarse, a nutrirse y esto, pues sí, resulta ya después de los años. Por eso dicen, ¿no? Como varios conceptos desde la matresencia, dicen que la consideran de al menos 8 años. Y Porque ahí es que uno necesita reconstruirse bastante tiempo. Esto no dura 40 días, esto no dura 3 meses. ni siquiera No dura 9, 2 o sea, ni años. siquiera los 9 meses de la gestación. Ah, ¿cómo se llama esto? Que es Esterogestación. No. No, es mucho más. Y por eso a mí, por un lado me agobia que digan que son 8 años y por el otro lado me hace mucho sentido. Claro. Porque para uno reconstruirse y volver a encontrarse y hacer todo este peregrinaje interior, necesitas tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Y un poco que yo estoy como más cerquita a esos 8 años, sí, yo Sí, ya totalmente. lo veo un poquito más porque digo, sí, yo me veía a mí cuando estaba con mis bebés en un lugar que lo que te decía de la soledad, como que ya me acostumbré, ya lo puedo vivir como sin tanto agobio, como sin esa carga de las maletas. Estoy acá con estas maletas yo sola y me siento sola. En, la responsabilidad es mía, no que no tuviera un coequipero, no que tuviera una mamá, no que tuviera, sino que igual me sentía sola. Igual, sí, O sea, estamos rodeadas y hay una soledad. una soledad. Por eso hablo de la soledad de la escafandra. Claro, y ahí es muy bonito porque como que hablando antes de que empezáramos, estábamos teniendo una charla y hablamos un poquito como cómo ayudar a las mujeres a empoderarse y a que estemos como más conectadas con nosotras mismas para poder atravesar esto de ver aquí, acabo de ver mi prueba de embarazo, veo 2 rayas y puedo estar en pánico total y mi esposo o mi pareja está muerto de la felicidad y ¿pero ¿por qué estás feliz? Sí, estoy en pánico, ya no podemos echar para atrás o de pronto sí quiero echar para atrás y no te pongas feliz porque de pronto sí quiero. Entonces sí quiero echar para atrás y sí se puede y miro a ver qué, pero todo lo que pasa por dentro estamos muy solas, entonces es un poquito como cómo acompañar a estas mamás que están en este camino, que son ustedes que lo han podido atravesar y se sienten identificadas con lo que yo estoy diciendo, o son nuevas como amapola, o están embarazadas y están, sí, yo también sentí eso estoy en pánico y nadie me acompaña. Y estoy rodeada, una paciente mía me decía algo muy, muy, muy lindo, que decía como, pues muy lindo por lo que significa, pero muy intenso y muy disruptor, porque decía, es que yo me siento como si fuera como que estuvieran en cine. La gente está en una película y yo soy la protagonista. Imagínate esa soledad tan horrible porque es como, Sí, soy el show, y hay una distancia, porque nadie está metido aquí conmigo en esta escena, abrazándome, nadie me puede abrazar. Y es una soledad que quisiera poder abrazar a todas esas mamás, porque solamente lo que tú dices, que alguien lo oiga, que sea testigo, puedo abrazar. Y yo nunca jamás, de hecho también se lo digo a mis pacientes, voy a ser capaz de entender 100% el dolor de ninguna mamá, porque yo solamente vivo el mío. Solamente vivo el mío. Contextualmente no puedo vivir otras realidades porque son tan únicas y tan diferentes, pero yo sí me puedo conectar con el dolor. Yo sí me puedo conectar, es decir, si yo me conecto con tu dolor, te puedo acompañar. Pero si yo no me conecto con tu dolor y si yo te veo desde una película como, ay, está divina tu panza. Ay, no conecto con lo que estás sintiendo y no te permito oír, no me permito oírte desde ese dolor, como es que le duele, es que tiene miedo de perder su identidad, tiene miedo de ser una mamá, tiene miedo y le permito escuchar eso, tal vez esa persona se siente un poquito más acompañada. Pero estamos en una sociedad en donde eso no lo queremos ver, es hasta divina tu barriga, ay, divina tu barriga, qué belleza. Sí, divina mi barriga, pero no sabes
me duele por dentro y no me deja dormir y no está chévere. Tengo mucha náusea. Y tengo náuseas y yo soy la que vomito sola y yo soy la que... Mm. Y nadie me acompaña en nada. Entonces, ¿cómo acompañar? Mm. Y pienso que si nosotros logramos conectarnos con el dolor, con las personas y podemos entender que hay un dolor, la mujer se puede empoderar más y ahí saca su poder para decir, no quiero estar en una película. Ujú. Váyanse todos de esta sala de cine, Ujú. porque Ujú. esto no es una película y aquí estoy yo y quiero, pues, Y puedo ser también como más, sí, como comunicar mis necesidades, ¿no? Ser vocal con esto y decir, necesito esto, me va a hacer bien esto, voy hacia, necesito. Pero creo que también en esta primera vez de gestar, como la primera vez que vives algo, la primera vez que vas a un nuevo país, en un nuevo idioma, ¿no? Como primero estás tratando de asimilar. exacto. Y para mí ha sido fascinante porque, pues a ver, yo ya había acompañado por más de una década, ¿no? 12 años atravesando y acompañando a las mujeres a atravesar esta matrescencia, pues gestación, parto, posparto. Empezamos a buscar el bebé, quedamos embarazados. Bueno, yo con la prueba positiva, ¿no? Como feliz, divina. Y a las 2 semanas me cambió la película. Porque venía toda una experiencia de vida para mi crecimiento y para mi evolución que yo nunca hubiese podido, ¿sabes?, predecir. Por más ¿No? información Por que más te dieran. información, ¿no?, que tuviese acá, la información lo que tenía que era atravesar el cuerpo. La vida me iba a atravesar lo que yo conocía, ¿no?, como vida y me iba a atravesar. Y entonces, claro, yo siento que lo primero fue como, wow. Y era así, como si me hubieran cambiado de galaxia, de planeta, de idioma, de De todo, todo. de especie. Y era un asimilar, asimilar, asimilar. Y me tomó por lo menos las primeras 20 semanas asimilar, asimilar, asimilar. Y en ese asimilar es como, no sé qué necesito, no sé a quién pedirle, no sé, muchísimas cosas. Y al final era solamente con las mamás que ya habían, sí, que ya tenían sus hijos un poquito más grandes, ¿no? Que era, sí, contigo conecto, ¿no? Como que tú conoces este planeta en el que yo estoy. Y yo siento que esa es la necesidad de tribu, que se habla tanto, ¿no? Como que se romantiza y todo eso. Y sí, sí, claro, es que necesitamos comunidad, porque que otra mujer recientemente haya atravesado por eso, pues me nutre y me hace sentir como, ella ya pasó por aquí, ella ya salió de aquí. Se Y puede entonces, salir. se puede salir. Hay como... Y sí. sentía eso muy específicamente con una de las cosas que más en la que me sentí muy vulnerable y sola, que fueron las náuseas. Y en esta cosa de la distancia con las personas, yo me sentía muy distanciada de todos, de mi esposo, de mi mamá, de mis amigas, de mis colegas, porque era como, náusea como concepto no alcanza para lo que se siente esta maluquea. 24 horas, porque morning sickness tampoco alcanza, porque no es solamente en la mañana, es todo el tiempo, todos los días, cada hora, una sensación brutal de como una especie de vértigo. Y yo decía, pero ¿cómo es que no se han inventado algo para no sé, para acompañar esto, para resolver esto? Y eso fue como mi primer gran, tal vez como golpe de, wow, esto que lo atraviesa el cuerpo va mucho más allá de la teoría, porque sí, es como, sí. Pobrecita. Y al final es como, soy yo la que me tocó cancelar mi jornada de trabajo y estoy recostada contra mi cama diciendo, Sintiéndome... ¿qué es esto? ¿No? Y qué maluquera, y yo no quiero estar así, pero no, pero sí quiero estar embarazada, pero no quiero estar así, pero esto porque tiene que ser así, pero porque se lo inventó la naturaleza así, ¿no? Como una cantidad de soledades y de preguntas, y eso, pues por supuesto que solo fue el inicio de una cantidad de preguntas de, ¿y esto? ¿No? Pero mira que tú estás diciendo algo que me hace pensar un montón. Porque es que uno dice, porque no se lo han inventado para ayudarme. O sea, porque alguien nos ha inventado esto. Alguien ayúdenme, socorro, por favor. Ayúdenme,
la sensación de, alguien ayúdeme. Y entonces, Sí. ¿qué pasa en todas las fases del embarazo y luego en el posparto? Ujú. Alguien ayúdeme. Y Ujú. que nadie más te puede ayudar sino como tú, y que sí nos podemos acompañar desde la tribu. Pero también pasa, cuando te oí hablar esto de la tribu, y es que resulta que hay muchas mamás que conectaron en la maternidad, pero hay muchas mamás que tampoco lo lograron conectar. Sí, por Y supuesto, están claro. desconectadas. Y Ujú. al estar desconectadas, entonces Ujú. uno dice, ¿por qué no me entiende? Porque habla No pues me desde otro lugar. Ella tiene hijos y no me Y entiende. no sabe lo que me está No diciendo. sabe Sí, esto. Y es sí. porque conectar con todo esto y Ujú. poder vivirlo también necesita como este empoderamiento de decido vivirlo, así sea esta belleza horrible de la cual tú Ujú, hablas. ujú, ujú, Es muy hermoso saber ujú. que estás creando vida, es muy divino, pero está acompañado de este lugar horrible que tenemos que hacerle frente a estas dos caras, que Ujú. finalmente la vida está llena de dualidades. Y no es solamente está muy lindo, sino también está muy difícil, pero tengo que mirar. Entonces, cuando hay mamás que no han conectado y que no han podido conectar, y es más fácil entonces desconectar y que quedar como en esa película, estoy viendo mi propia vida y Total. yo veo desde afuera, Nos nos disociamos. disociamos totalmente. Muy fácil disociarse porque En la maternidad es más sí, fácil. sí, porque es agobiante, es abrumador, entonces sí, realmente, Es muy, bueno, pues me disocio y tú, y tomé te- distancia y hay y que desconectada. desconectada. Y puedo vivir así. Sí. Se puede vivir Se desconectada. puede vivir O sea, se total. puede vivir disociada, se puede vivir con el niño llorando allá y yo estar tranquila aquí. Ujú. Se puede vivir porque es funcional, porque ayuda, porque protege de alguna manera a muchas Sí. mamás. Es un mecanismo de protección. Es un mecanismo de protección. Entonces, Ujú. ¿cómo lograr que todo esto que tú dices, quiero que me salven de esto? Que a mí me pasaba un poquito con el dolor de, en un momento yo me acuerdo, aquí yo llorándote, de, ay, ¿qué se me ocurrió? ¿Por qué se me ocurrió no pedir anestesia? Y ya era muy lejos, ya no podía, ya no había vuelta atrás. Ya está. Yo lloraba y yo decía, pero es que yo soy bruta o qué, o sea, esto ya está inventado. Pero un poquito, sí, es verdad, hay muchas ayudas, pero creo que la ayuda que necesitamos Está aquí. desarrollar Seguro. está aquí, y es cómo conectar con esas mamás para que la disociación no sea ese mecanismo, sino más bien cómo conectarlas para que puedan vivir de una manera más plena todos estos dolores. Sí, justamente. Porque es el dolor, o sea, el dolor que yo sentía en el parto, Sí. es el dolor también que llevamos adentro Ujú. y que lo tenemos que Sí, vivir sí, y atravesar. tal cual. Yo siento que ahí una de las herramientas que propongo yo como partera, como dula, ¿no? Como acompañante de las mujeres y que me aplicó a mí misma fue y es la dialéctica de las emociones. Entender que sí, es profundamente bello o es un bebé profundamente deseado. Y a la vez el hecho de encontrarme con que me va a cambiar la vida, que tal vez no era la manera así en la que yo esperaba, porque también desde nuestra rigidez mental y la expectativa de lo que tenemos, entonces no es como yo quería. ¿Y cómo peleamos? No es como yo quería. Y no era así, y no era este mes, y no era este año, y no era con este trabajo, ¿no? ¿Sabes? Tantas cosas es que en mi expectativa y en la realidad que yo había proyectado no era así. Y entonces es entender cómo es bello o es deseado y a la vez necesito trabajar en aceptación y a la vez estoy en duelo. Y a la vez estoy triste. Estoy triste porque estoy viviendo, sí, como la desilusión de esto. Y ambas cosas conviven. Y podemos no perdernos de ambas. Pero eso yo siento que es a través de una cualidad que considero profundamente espiritual, que es aceptar. Aceptar como es, tal y como es. Y en medio de, por ejemplo, mis náuseas, yendo a lo muy concreto, duré muchas, muchas semanas. Di tú que era como al menos, sí, unas 12 semanas muy nítidas de náusea permanente. Incluso dormía y tenía náusea en el sueño, me despertaba con la gana de
vomitar, encontré al final como algo que me ayudó a resolverlo. Y era entender que estaba viviendo un shock de identidad. Y que lo que necesitaba tramitar adentro, porque no había nada afuera, ¿sí? No había nada afuera y, ¿sabes? Tengo una lista de las 30 cosas que te sirven para la náusea, que no te sirve ninguna. Pero era, lo que sí funcionó fue tramitar adentro, aceptar. Es así, tal y como es. No como yo quería, no como lo soñaba, es como es. Para mí eso tiene como un conectar con un sentido también de vida, en este caso como cualidades de tal vez como resiliencia, de decir, esto debe tener un sentido y voy a atravesarlo y esto debe ser para mi más alto fin, no lo dudo. No lo dudo. Y lo voy a atravesar y es incómodo y es doloroso y de verdad que hay días que digo, ¿por qué estoy metida en esto? Y a la vez me mantengo en paralelo diciendo, esto debe tener algún sentido. Y desde aquí chiquitico no lo voy a ver, pero confío en una inteligencia que cuando ya lo vea panorámicamente digo, eso tenía sentido. Y realmente para mí tenía sentido porque en la gestación, ya desde este lugar lo miro y digo, claro, en la gestación yo me fui rompiendo, ¿no? Todas las corazas que tenían que romperse antes para que en el momento en que yo recibiera este bebé estuviera sin corazas, profundamente abierta y disponible para recibirlo porque yo ya había atravesado mi propio camino y estaba disponible para eso. Yo dije, ese es el sentido que le di yo, que le encontré yo y que me ayudó a mí a navegar este océano. Pero claro, por eso es que yo propongo que esto de maternar y de la maternidad es un peregrinaje interior. Es un peregrinaje interior. Y a mí me ha pasado, cuando te oigo hablar, como que yo recuerdo mi primera maternidad muy parecida. Como creo que el hecho de haber vivido el parto como tal, como tan, o sea, tan yo, o sea, yo era mío, no, nadie más se podía meter ahí. Yo me empoderé y lo viví de una manera como muy propia y permití que mi pareja me acompañara totalmente y estuviera ahí, como que quería que fuera de los dos. Pero cuando tú dices un peregrinaje, entonces, esto fue hace 6 años, ¿sí? Y yo cambié, estaba muy presente, no quería que nadie tocara a mi bebé, yo estaba ahí sin querer que nadie más me ayudara, era una cosa muy rara. Pero luego tuve una segunda hija. Y entonces, esta segunda hija me volvió nada, porque además es que fue muy chistoso porque sí, claro, desde el parto yo estaba esperando llegar a una que fuera igual al anterior, ¿no? Va a ser igual, como ya tuve uno, va a ser igualito al anterior. Yo ya sé hacerlo, yo ya, no. Ella me mostró como, tú ya sabes hacerlo de una manera, te va a tocar aprenderlo de otra manera. Y la misma maternidad, o sea, yo era una mujer mucho más activa con mi primera hija, yo estaba empoderada con mi trabajo y luego llegó mi segunda hija y yo como que me pasmé, como que me quedé pasmada, como que, uy, ¿qué pasó? Me desconecté y volverme a conectar con esa Juliana que tal vez pude haber sido antes, ha sido dificilísimo. Entonces, como ese peregrinaje, como que como tú vas subiendo una montaña y vas viendo, uy, lo estoy logrando, y de pronto, no, aquí encontraste algo que te hizo bajar. No quiere decir que uno haya olvidado todo este camino, pero volver a subir puede costar muchísimo más porque puede ser una empinada así. Y uno dice, ¿y cómo la voy a lograr? Y ahí es cuando estábamos hablando de solamente nosotros podemos tener voces que nos dicen, sabes que tú lo tienes todo, tú puedes, fresca, esto, tú vas a poder. Y puede que uno en ese momento tenga los tapones y no quiero oír, no voy a oír, no, yo no puedo. Alguien sube mi pata por mí, alguien hace esto por mí, alguien me quita el dolor, alguien me quita las náuseas, alguien carga a este bebé, alguien da la teta por mí, alguien me quita esto, no. Entonces uno se pone bravo con el de al lado, entonces no te estás levantando, no, pues que no tengo teta, no, pero es que eso no es excusa, eso no es, todo eso, pero es como que uno se pone unos tapones y dice, de pronto cuando uno se les decide quitar y le dice, ¿sabes qué? Sube que hay una piedrita y uno decide oír esa voz, queda un poquito más fácil, pero es uno quien decide oír esa voz,
Pero cuando uno le pone tapones y lo que tú me dices no me sirve, no me sirve, no me sirve, pues no vas a lograr salir de ahí. Sí, claro, porque además yo siento que al final, más allá como de las voces externas, es decidir escuchar como, pero también porque a veces las voces externas son un reflejo de la voz interna que te está diciendo, sí puedes, y es de tu tamaño, y es de tu medida, y es de tu talla. Tu parto no es más grande que tú, es de tu talla. Y eso a mí me fascina de la fisiología del parto, y es que las contracciones en cada mujer van a ir al ritmo de lo que cada cuerpo puede soportar. Cuando estamos hablando de un parto espontáneo y fisiológico, estamos hablando de unas contracciones, una oxitocina endógena, natural, generada por nuestro cuerpo, que va a mandar unas contracciones que van a tu ritmo. Y por eso algunas mujeres tienen partos de 12 horas y algunas mujeres tienen partos de 36, porque necesitamos repartir esa dosis en tiempos distintos para que podamos atravesarlo, ¿no? Y yo siento que así en la maternidad funciona, es de nuestra talla. Es de nuestra talla. Sí, y realmente Y se me eriza la piel. Sí, y está muy diseñado para nosotras, por eso es único. Y para que uno trabaje cosas que tienen que ver con su vida, ¿sabes? Con su infancia, con su trabajo, con su mirada en la vida, con sus propias heridas. Por eso yo siento y siempre digo que el parto nos enseña más sobre la vida que sobre el parto. Porque cada parto se parece a nosotras. ¿Sí? Porque la maternidad se parece a nosotras, nos presenta dificultad en el mismo lugar que te da dificultad las cosas, no es muy nuevo, no es como que realmente te cambiaron de, no, ¿te acuerdas que eso también no? Tu necesidad de control, tu necesidad de que las cosas sean como tú querías según tus expectativas y altos estándares, bueno, aquí, pero en la maternidad. Y como la maternidad viene como a un lugar tan visceral, es claro, nos atraviesa y nos incomoda muchísimo. Y al mismo tiempo es una incomodidad de nuestra talla. ¿Sí? Como no nos lleva mucho más allá de lo que realmente podemos, necesitamos, pero tiene que ver con también nuestra valentía, nuestro coraje, un despertar de esa fuerza interior, ¿sí? Que tiene también que ver con la valentía y el coraje y la fuerza interior de no disociarnos, de asumir la incomodidad, de no anestesiarnos, de asumir que duele, ¿no? Aceptarlo así tal y cual es y decir, bueno, sí, está bien. Y un poco cuando te oigo es como esto de cuando uno ya es mamá y ya está con el bebé, dicen, lo más difícil no era el parto, lo que viene después. Sí, no. Pero ¿cómo si nosotros podemos enfrentar las cosas como con los ojos abiertos y como con esta conciencia y con querer ser conscientes y aceptar las cosas como son? Tal vez esas dificultades que vienen a lo largo de toda la maternidad, que se nos vendrán ahorita, que son chiquitas y después en la adolescencia, mamás que ya son mamás de adolescentes, ¿cómo se puede disociar? Ahora estábamos hablando de eso, que es posible disociarse en cualquier momento. En tu infancia, cuando ya dicen los terrible two, entonces ahí me puedo disociar, o me puedo disociar cuando empiezan a tener problemas en el colegio o en cualquier momento. Pero si yo decido como estar presente y aceptar las cosas como vienen, tal vez puedo acompañarme más a mí misma en todo este proceso y no dejarme como a la merced de, entonces este profesional tiene esta información, entonces voy a hacer esto, este otro profesional, ahorita yo estoy con el tema de las terapias ocupacionales, las no sé qué, las hice más, pero si yo lo dejo todo a merced del que supuestamente sabe y no me empodero para saber que yo también puedo ser dueña de ese conocimiento y que yo voy a conocer más de mi cuerpo y de mi bebé y de mi hijo y de lo que pasa en mí y me empodero de todo esto, puedo ser más dueño de lo que pasa en mi vida. Pero si yo se lo dejo, es que el ateo me dice esto, es que el médico me dice esto, es que, claro, todo eso es muy importante, es información valiosísima. Pero si yo me conecto conmigo, puedo como potenciarme más. Sí, claro. Sí, como las herramientas están adentro. Parece un cliché, pero en la maternidad Está adentro, ¿no? Porque, claro, y esa es una de las cosas que yo siempre le digo a las mujeres que acompaño. Mira,
No hay nivel de maestría, doctorado, profesión, trayectoria. Yo puedo tener 50 años atendiendo partos. Puedo tener 3 doctorados si quieres. Y nunca va a ser suficiente porque al final la mamá que tiene el bebé adentro es la que siente ese bebé cómo está posicionado y cuál es la posición que mi cuerpo me dice, no, es que yo tengo que levantar esta pierna así para que el bebé pueda atravesar mi pelvis. Claro, yo puedo ser experta en biomecánica y te puedo dar ideas, pero la que tiene el bebé adentro eres tú, ¿no? Y eso aplica también a la crianza en el sentido en que, pues, quien convive con el bebé 24 horas eres tú. Si tú sientes que a tu bebé le pasa algo, Algo le está pasando. algo le pasa, ¿sí? No hay pediatra con todos los títulos que vaya a saber más que tú, porque al final el pediatra lo ve unos minutos y eres tú la que está conviviendo y además la que conoce su normalidad y la que dice, ahí hay algo. Pero entonces ahí es donde yo siento que la maternidad nos trae una herramienta interior, porque sí, claro, nos propone sufrimiento, digamos, nos propone dolor que podemos vivir como sufrimiento, nos propone incomodidad, pero nos da muchas herramientas también. Claro. Y una de esas que he sentido yo que me ha atravesado es autoridad interior. Que yo sepa que estoy observando a mi bebé así y que yo decida creerme y decida ejecutar. Y así, ¿sabes? A ese bebé le pasa algo. Yo creo en lo que yo estoy viendo, voy a buscar ayuda, ¿no? Así el primer pediatra me dice, no tiene nada, deja de preocuparte, ¿no? Voy al segundo porque es que algo pasa, porque mi autoridad interior me está diciendo eso, ¿no? Entonces es dejar de buscar la autoridad externa y vivir realmente un proceso de madurez desde lo femenino. Tengo una autoridad interior que me dice que yo ya no quiero seguir sosteniendo este vínculo en la amistad, en el trabajo, en todo lo que se propone, porque y no tengo que preguntárselo a nadie, lo siento aquí adentro. Siento que para eso uno necesita como atravesar corazas. Muchas. De, por ejemplo, pues sí, porque muchas veces no ponemos los límites o no tomamos las decisiones porque el primer paso es aceptar lo que nos está pasando. Y en ese aceptar y decir, y en la vulnerabilidad de aceptar, de no la estoy pasando bien y yo no me siento bien así, pero el primer paso es aceptar para luego, claro, entender, me pasa esto, ¿qué necesito yo? ¿Cómo puedo pedir la ayuda? ¿Cómo puedo gestionar hacia afuera? Pero el primer paso es decir esto, ¿no? Aceptar. Y por eso, una y otra vez, yo digo que la maternidad es una autopista espiritual, ¿no? De desarrollo personal. Total. ¿Y por qué digo que es una autopista? Porque realmente son muchos carriles moviéndose, ¿sabes? 8, 16 carriles a toda velocidad yendo. Uno antes de ser mamá, claro, uno puede tener sus propios caminos de crecimiento interior, de autoconocimiento, de espiritualidad, pero la maternidad viene y te propone muchos más carriles a más velocidad. Uno hace cambios, entendimientos, comprensiones en mucho menos tiempo. Es impresionante. Y poder aceptar eso te hace como qué rico, porque es como estás conectadas contigo. Estás tú en el volante dándole con los niños atrás, siguiéndote. Pero realmente, si tú te vuelves en verdad el chofer, no necesitas nada más. No necesitas más, estás ahí. Y como un poquito como la invitación, los que siento de esta conversación es, sí, tal vez va a ser difícil. Y es difícil, eso no lo vamos a quitar. Pero lo que lleva adentro, y si lo queremos ver, y si decidimos como adentrarnos en toda esa dificultad, lo que podemos encontrar es muy valioso para nosotros, no para nuestros hijos, no para nuestra pareja, que se van a ver beneficiados de eso. Total. Claro que sí, van a estar muy beneficiados, pero realmente es nosotras nos vamos a ver más beneficiados porque la compañía finalmente, así que uno nace solo, muere solo, está solo, y pues con una cantidad de compañeras que se pueden, sí, ver beneficiados de esa luz que tú puedes entregar, puedes estar reflejando, y también de la oscuridad, y puedes disfrutarte a ti, y puedes sanarte a ti. Si vienes con una cantidad de sombras y con problemas de infancia, puedes decidir tú, yo quiero estar bien,
porque yo quiero estar bien, no para mis hijos, no para mi esposo, no para nadie, para nosotros. Porque realmente somos el único agente que realmente puede garantizar que en este camino de la vida pues la voy a pasar lo mejor posible, lo mejor que pueda, y yo soy la que puedo agenciar eso dentro de mi vida. Nadie puede agenciar eso para mí, y así con la lactancia, así con el parto, así con la crianza, así con el trasnocho, con el trabajo, nadie lo puede agenciar para mí, porque es realmente el lugar también de la mentalidad y de la decisión con la que yo atravieso este proceso, que es lo que me va a cuidar, me va a proteger, y realmente entender que la maternidad, como esta autopista, pues es un camino de evolución personal, y es una oportunidad y una ventana de crecimiento inmensa. Y si uno entiende que sencillamente esa dificultad y esa incomodidad realmente no es para sufrir, es para crecer, para evolucionar, para florecer, para traer a la vida ideas al servicio de la vida, de la comunidad, pues uno dice, listo, ok, lo vale, ¿no? Lo vale, y lo atravieso, porque sé que de aquí van a ir saliendo diamantes de la comprensión que tengo, y que va a hacer que se florezca mi propia vida, ¿no? Y también siento que es un proceso. A ver, la maternidad es uno de los caminos de acceder a ese maduro femenino, de salir de la niña, de la doncella en apuros, de la princesa que necesita un príncipe, ¿verdad? De todo este lugar infantilizado de la psiquis femenina, podemos atravesar a través de varios caminos, en este caso la maternidad, hacia el maduro femenino, hacia el despertar de la autoridad interior, hacia el despertar de nuestra soberanía, de nuestra emancipación, y que desde esos lugares nos podamos gozar mucho más la vida. Claro. Y que además en eso, cuando uno dice, bueno, esto es un camino, bueno, resulta que en este camino de crecimiento, de evolución y de transformación, pues, ¿quién me puede acompañar a eso? Gente que ya ha hecho este camino, que se ha dedicado a estudiar el camino, cuáles son los pasos en ese camino, cuáles son las etapas que uno atraviesa para florecer allá, para madurar allá. Pues que aquí viene, ¿no? Como toda la experticia y la especialidad desde la psicología, desde la partería, desde el dulaísmo. Sí, no, hay varios oficios y especializaciones dedicándonos a, bueno, y este camino, ¿no? Como, ¿cuáles fases tiene? Y uno se da cuenta que es arquetípico. Claro. Es como siempre necesitamos pasar por esta muerte, este renacimiento, el volver a encontrarnos. Por eso digo, es un laberinto que muchas estamos transitando en paralelo, y que también tener, por ejemplo, una comunidad de mamás que tiene también el bebé de 3 meses, que tiene también el bebé de 1 año, es como, bueno, no soy la única que está sintiendo una ambivalencia entre el matrimonio. Donde es como, pero yo, ¿por qué fue que terminé casada con este hombre? ¿No? Exacto. Y es como, no, eso hace parte del posparto, que uno Eso se es empieza a replantear todos sus vínculos. Todos los vínculos, las amistades definitivamente cambian. Sí. Hay que hacerle La duelo. maternidad es un filtro de los vínculos, especialmente de las amistades. Especialmente. Y Y hay es que un hacer los duelo. duelos. Y claro, y allá también, ¿no? Como allá en los que uno deja, pues hacen el duelo de esta persona cambió y ya no es. Y no hay nada que hacer. Ya somos otras. Y en la pareja, y entonces ya no hay nada que hacer, ya no hay vuelta atrás, ya esa que yo fui, ya no voy a ser. Y tal vez no quiero, pues yo, tal vez no quiero ser esa. Hay quienes deciden regresar y pues está bien. Esa es otra forma. Me agarro aquí. Porque da tanto miedo este túnel desconocido de la maternidad que tal vez no quiero regresar. Pero sí, las amistades cambian y la pareja cambia. Y es importante, digamos, como en este tema de la pareja, también poder hacer duelos de quiénes eran antes esa pareja, que eran 2 y ahora son 3. Y si se conectan, y si no, también verlo, porque Claro. porque no es como forzarnos a que entonces tenemos que ser ahora 3, porque tal vez de pronto no. Y si la mujer está más empoderada y decide atravesar todo esto, está más libre.
está más libre en poder ver todo esto, decir, por este camino no lo quiero recorrer, quiero coger esta autopista y decidir, este va a ser mi camino. Pero si yo voy de pasajera y no estoy En mi propio en auto. en mi propio auto, sino no importa que la vida me lleve por donde sea, pues tal vez llego a unos caminos que, uy, pues llegué, pero tal vez no era que yo decidí y las decisiones. Claro, es que Son ese es muy el sentido importantes. profundo de pilotear. Exacto. Y uno puede tener copilotos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ojalá nos tuviéramos Sí, muchos total. copilotos y una caravana llena. Caravana de copilotos. Pero el asunto de ser pilota es agenciar y es decidir hacia dónde vamos, el sentido de esto. Y realmente sí, hay unos valores al otro lado, ¿no? Cuando atraviesas, cuando hablo, pues sí, de soberanía, de emancipación, de libertad, de florecimiento, todo lo que el dinero no puede comprar, No, pues, ¿sabes? claro. El valor, otros valores de la vida. Otros valores de la vida. Por eso siento que, claro, la maternidad nos hace conectar con lo que realmente importa, con lo que realmente es como sagrado en la vida, ¿no? Por eso uno empieza a importarle mucho la salud, le empieza a importar mucho, bueno, están contentos, ¿no? Mis hijos están contentos. Empieza uno a ver, se le cambió la Eso es la escala salud que tú dices, de ya no valores. tengo derecho a morirme, ¿no? Ajá. Esto ya no me puedo, ya no me puede pasar nada, ese derecho lo perdí. Yo ya no tengo derecho a morirme. Tengo que cuidarme. Tal cual, por ejemplo. La escala de valores, de principios y de prioridades se transforma porque conectas con otro lugar de la vida. Yo le digo a eso, nombré eso, la fibra óptica a la gran madre. ¿No? Y es como a mi bebé, ¿no? Como cortamos el cordón umbilical y en ese instante fue como si me conectaran a mí un cordón umbilical a la gran madre y puedo ver y puedo entender y comprender en mi cuerpo esto de los niños de esta tierra son de todas, por ejemplo. Realmente que ahora me conmueve en otra manera. Yo que además por lo que me dedico, pues soy sensible a esto, ¿no? Me importa la vida, me importan los bebés, me importan las mamás, la intimidad de los vínculos, pero ahora es el doble y es como los niños son de todos, ¿no? Sí, Este los tipo de niños son cosas. de todos. Sí, este Y si tipo de nosotros lo cosas. viéramos así, podríamos cuidar esta sociedad y este mundo, porque no es mi hijo, sino Son es nuestros de hijos. nosotros. Y ahí la maternidad se volvería pues mucho más sencilla de vivir, como se vivía antes. Como se vivía antes. Porque realmente, por ejemplo, en mi casa somos 3 adultos, un bebé. Porque mi mamá es mi vecino. Entonces tenemos 3 adultos disponibles en la jornada del día y yo digo, 3 adultos contra un bebé, porque es como, no, arrulle. Pues claro que es más fácil Claro. que nos repartamos entre los 3 para arrullar en estas 24 horas, que me tocara a mí arrullar Sola. las 24 horas. ¿No? Y la importancia de activar redes de apoyo, pero donde yo lidero, donde yo voy de pilota, Claro, ¿sí? entonces Donde sí. yo recibo ayuda en medio de la vulnerabilidad de estar conectada a esta fibra óptica, ¿no? Que la vida me atraviesa, pero sí, entonces tengo aquí red de apoyo que me sostiene y cómo nosotras realmente entre mujeres tejernos, pues para poder eso, cambiar de bebé y arrullar entre todas. Total. Pero pues sí, esto es un reflejo de también cómo funciona el sistema, la sociedad occidental, ¿no? La manera en cómo estamos viviendo la maternidad es un reflejo de eso. Total. ¿No? Muy solos. Muy solos. En el apartamentico así chiquitico y solos. Y en medio de los 200 apartamentos, seguro que hay varias en posparto, seguro que hay varias en puerperio, pero no los estamos conectamos. completamente aisladas. Entonces, pues bueno, esa es la intención un poquito como de este proyecto que inicia, es no estar tan solos, tratar de tejer esa red y saber que sí, podemos pedir ayuda, podemos conectarnos con nosotros y sí es posible vivir una maternidad diferente, porque si lo intencionamos, lo podemos hacer. Si de verdad queremos que no sea, nos dejamos ir por la maternidad como se está viviendo, sino que decidimos cambiarlo
podemos hacer que sea distinto. Ujú. Y está en nosotras como madres unirnos para que eso sea. Y no estar disociadas como, ya fue lo que fue, y así fue, y me voy a morir así, y ya, mis hijos se criarán solos, lo que sea, sino decido vivirlo. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí conmigo hoy. Y pues los que quieran conocer a Amapola, ella tiene sus redes, yo les doy su información. Me estaba contando antes que tienes como un proyecto como de hacer cursos online para preparación. informar a las mamás en todo este tema perinatal que es emocionante. Y si uno está embarazado, nada más rico que ver qué está pasando en el cuerpo y qué va a pasar. Y sí, es verdad, nadie le va a preparar a uno. El proceso es totalmente personal, individual, pero si uno tiene la información, se vive de otra manera, se vive Y más rico. recuerda su poder de agencia Exacto. sobre lo que lo que está pasando. Entonces, pues bueno, los cursos tuyos son una maravilla, son espectaculares, entonces cuando los tengas, pues ahí les haremos propagandas y de verdad conozcan a Amapola porque es una belleza. Entonces, Gracias, hija. gracias y gracias por oírnos. Mil gracias.